Eh, ay, no sé qué salió acá. Es, yo, por ejemplo, el año pasado, ¿verdad? Les comentaba un poco en las clases lo que son las alteraciones básicas, o sea que les mostraba otra vez cómo era la fisiopatología, la división todavía vigente de la hemostasia primaria, hemostasia secundaria, la cascada de la coagulación, ¿verdad? Hablar un poco sobre el sistema fibrinolítico, ¿verdad? Que en teoría, ¿verdad? Ya se sabe que no es exactamente así que ocurre, ¿verdad? Eso que primero se activa el factor 7, el factor 3, el factor 7 y se va activando así en forma de cascada, ya se sabe que no es exactamente así, ¿verdad? No sé si ustedes ya en fisio vieron, ¿verdad? La forma más actual, los modelos de coagulación más actuales, pero todavía los estudios de coagulación son basados en esa teoría, ¿verdad? Entonces, todavía es importante saber. Ay, ay. Bueno, para empezar a hablar sobre las alteraciones de la hemostasia, vamos a hacer nuestra división mental entre lo que es hemostasia primaria y hemostasia secundaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que estar indemne, ¿verdad? ¿Qué es lo que eh, implica la hemostasia primaria? A ver si alguien se recuerda qué es lo que tiene que estar funcionando bien para que haya una buena hemostasia primaria. Son dos cosas principalmente. ¿No serían, doctora, las plaquetas, o sea, la agregación plaquetaria y después, digamos, la vía para activar la cascada de coagulación? La hemostasia en las plaquetas, sí, ¿verdad? La primera parte, ¿verdad? Lo que se necesita, ¿verdad? Y también que el vaso sanguíneo, ¿verdad? Esté indemne, ¿verdad? Entonces, alteraciones de la hemostasia primaria, vamos a ver cuando hay o problemas de plaquetas, ¿verdad? Alteraciones plaquetarias o alteraciones del vaso sanguíneo en sí, ¿verdad? Por ejemplo, una lesión vascular, una vasculitis, ¿verdad? Cuando hay algún problema en el vaso sanguíneo y en las plaquetas, se producen las alteraciones de la hemostasia primaria, que si se recuerdan un poquito, tienen sus características de manifestaciones clínicas, ¿verdad? Que van a ser sangrados de piel y mucosas, ¿verdad? Entonces, si ven un paciente que tiene sangrado, por ejemplo, de encías, tiene sangrado de nariz y tiene petequias y equimosis, entonces ya piensan ustedes, bueno, ese tiene un problema de plaquetas, probablemente es una PTI, ¿verdad? O una vasculitis, ¿verdad? Entonces, así no van a, por ejemplo, pensar, viene con epistaxis y viene con moretones, no van a pensar primero, por ejemplo, que ese sea un hemofílico. ¿Por qué? Porque vemos clínicamente que su sangrado se manifiesta como sangrado de hemostasia primaria y no de hemostasia secundaria, ¿sí? Bueno, entonces, las primeras alteraciones de la hemostasia primaria tenemos en cuenta lo que son las plaquetopenias, ¿verdad? La disminución del recuento de plaquetas a menos de su valor normal, que es de 150.000, ¿sí? Pero recuerden que generalmente son alteraciones más bien laboratoriales, ¿verdad? Van a ver un laboratorio, normalmente van a ver muchos, son los pacientes internados, en que de repente por algún proceso infeccioso bajan las plaquetas, pero no tienen ninguna manifestación clínica. ¿Por qué? Porque todavía la hemostasia es buena. Hasta que las plaquetas bajen mucho, generalmente la hemostasia se mantiene. Cuando empieza a haber manifestaciones hemorrágicas, generalmente es cuando hay un recuento de menos de 50.000, ¿sí? Entonces, eso también, si ustedes ven un paciente con sangrado y es un sangrado continuo de nariz o tiene mucha equimosis, ya les va a ubicar en que probablemente ese paciente tiene menos de 50.000 plaquetas. Bueno, cuando ven una plaquetopenia, ¿verdad? Ven un paciente, por ejemplo, con un laboratorio de plaquetopenia, primero tienen que saber cómo es la clínica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser una pseudoplaquetopenia, ¿sí? Entonces, el que te viene con una plaquetopenia de 20.000 o 30.000 y te dice que no tiene ni un sangrado, ¿verdad? Entonces, ese tenemos que dudar y pensar que puede ser una pseudoplaquetopenia. ¿En qué? En donde vamos a
pueden haber agregados plaquetarios, como vemos en la figura superior, en donde las plaquetas están toditas juntas, ¿verdad? Vemos acá, por ejemplo, son agregados plaquetarios, y lo que están así sueltitos por ahí son solamente poquitos. Entonces, eso de repente, el contador hematológico puede no contar este grupo grande y contar solamente estos que están sueltitos, ¿sí? Y eso pueden haber por muchas cosas, ¿verdad? A veces el mismo anticoagulante que se usa para las extracciones, que es el EDTA, puede inducir a la formación de agregados, ¿verdad? La forma de extraer también. Entonces, siempre hay que extraccionar con mucho cuidado. También puede haber, como en la figura inferior, satelitismo plaquetario, en donde las plaquetas se agregan alrededor, por ejemplo, de los neutrófilos. Y esto suele pasar en los cuadros autoinmunes, ¿no? Bueno, después ya tenemos las plaquetopenias verdaderas, ¿verdad? Generalmente esto descartamos con un frotis de sangre periférico, ¿verdad? Tenemos un paciente con plaquetopenia, pero que no tiene manifestaciones hemorrágicas, ¿verdad? Y le pedimos un frotis de sangre periférico. Ya vamos a ver cómo es nuestro orden de estudio, ¿verdad? Que son las plaquetopenias congénitas y las adquiridas, que son la mayor parte. ¿Y por qué se produce la plaquetopenia? Podemos tener, así como en la anemia, podemos tener prácticamente lo que es una equivalencia entre lo que es arregenerativa y regenerativa, solo que no se le llama así, ¿verdad? Entonces podemos tener plaquetopenias por disminución de la producción en sí de las plaquetas desde la médula ósea, ¿verdad? Entonces ahí sería una arregenerativa, ¿verdad? ¿Por qué? Por deficiencias de la médula ósea en sí. Ahí tenemos, por ejemplo, por infecciones. Acá, por ejemplo, podemos incluir a la leishmaniasis, ¿verdad? Que una leishmaniasis visceral que produce afectación de la médula ósea, aplasias medulares, infiltración de neoplasias, tanto hematológicas como no hematológicas, leucemias, de repente una metástasis de un tumor de próstata, por ejemplo, que afecta la médula ósea. La radioterapia, quimioterapia, que son súper citotóxicos, entonces pueden producir disminución de la producción, ¿verdad? También podemos tener una trombopoiesis ineficaz, ¿verdad? Entonces ahí se disminuye la producción, pero por falta de sustrato, que también ocurre en la anemia por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Ahí generalmente lo que va a llamar la atención es que va a haber también anemia, o sea que no va a ser una plaquetopenia aislada, ¿no? Y después tenemos causas regenerativas, ¿verdad? Como para darle una equivalencia, que serían las que se producen por destrucción de las plaquetas, ¿sí? Y esas destrucciones pueden ser mediadas inmunológicamente, ¿verdad? O no inmunes. Ahí tenemos las inmunes, que son las más frecuentes, las autoinmunes. Entonces tenemos, por ejemplo, la púrpura trombocitopénica idiopática y las púrpuras, por ejemplo, asociadas a lupus, asociadas a síndrome antifofolipídico, a otras infecciones como VIH también, que puede ser mediada inmunológicamente, ¿no? Y tenemos también las aloinmunes, que son post-transfusionales. Hay veces que el paciente se le hace, por ejemplo, una transfusión masiva por un sangrado, una hemorragia grave, bueno, un paciente, qué sé yo, accidentado, y se le hace una politransfusión. Entonces puede hacer una plaquetopenia por un anticuerpo creado, ¿verdad? Y también de una forma inmunológica también es la heparina, la plaquetopenia producida por heparina. Y después tenemos las no inmunes, donde hay destrucción, bueno, pero el mecanismo no es inmunológico, sino que es mecánico prácticamente, ¿sí? Ahí tenemos la coagulación intravascular diseminada, púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome urémico hemolítico, vasculitis y la circulación extracorpórea. Entonces, todo esto que genera la formación de coágulos, ¿verdad? Y esos coágulos
en sí van también destruyendo a las otras plaquetas que no están adheridas a ese coágulo, van destruyendo, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos una plaquetopenia? Primero, el interrogatorio, ¿verdad? Saber si esa persona tiene historia de sangrados y sus sangrados son si son espontáneos o si son ante un desafío hemostático, ¿verdad? Siempre tenemos que preguntarle si ya tuvo algún procedimiento anterior, porque eso es un desafío para la hemostasia. Nunca vamos a saber, por ejemplo, si es que ya tenía antes esa plaquetopenia, por ejemplo, si no le preguntamos cómo fueron sus cirugías anteriores o sus procedimientos, sus extracciones dentarias, ¿verdad? Todo eso tenemos que saber cómo fueron, cómo él reaccionó ante los desafíos hemostáticos anteriores, ¿verdad? Eso es muy importante, principalmente por las enfermedades congénitas, ¿verdad? Como la enfermedad von Willebrand. O sea, ella te va a contar, por ejemplo, una historia de que desde la infancia tiene sangrado de nariz, ¿verdad? Y que a los 10 años se extrajo un diente para ponerse una ortodoncia y que sangró muchísimo, ¿verdad? Que tuvo que volver al hospital para hacerse la hemostasia, ¿verdad? Entonces son detalles, ¿verdad? Que uno va teniendo en cuenta para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Como siempre, el uso de medicaciones que está súper implicado también con la plaquetopenia, todas las enfermedades concomitantes, y si hay síntomas neurológicos, y acá principalmente pensando en los cuadros más graves, por ejemplo, de púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces, una vez hecho el interrogatorio, ¿verdad? Y viendo toda esa parte, tenemos que pedirle un recuento manual de plaquetas, ¿verdad? Entonces, si ya no les cuenta una historia de sangrado, ni actual, ni anterior, ni nada, ¿verdad? Entonces, principalmente por eso tenemos que hacer el recuento de plaquetas para saber si no es una pseudoplaquetopenia o para saber exactamente cuánto es de plaquetas, ¿verdad? Y eso se hace pidiendo. Si uno pide hemograma, recuérdense esto porque es muy importante. Si uno pide hemograma solo, ¿verdad? A un laboratorio, le va a traer solamente la serie roja y serie blanca, ¿verdad? Le va a traer toda la parte de glóbulos rojos, hemoglobina, y le va a traer solamente la fórmula leucocitaria, pero no les va a traer el recuento de plaquetas, ¿verdad? Ahora ustedes tienen que pedir hemograma y aparte plaquetas, ¿sí? Por eso pasa mucho, principalmente en los laboratorios privados, principalmente por el problema del costo, ¿verdad? Si uno pide hemograma solo, no incluye plaquetas. Entonces, y si ustedes piden plaquetas, les va a traer el recuento de plaquetas que se hace por el contador hematológico, ¿verdad? Que es un contador que mide el tamaño de las plaquetas, ¿verdad? Pero si hay alteraciones plaquetarias, hay que pedir el recuento manual de plaquetas, ¿verdad? Que es hacer en este sistema, que es una lámina especial, en donde, como ven en esta figurita abajo, ¿verdad? Tienen un cuadriculado que se ve con el microscopio y se va contando las plaquetas y tiene su fórmula para dar el valor más aproximado, ¿verdad? Y tienen que pedir el recuento de plaquetas con anticoagulantes, con dos anticoagulantes, con EDTA y con citrato, ¿verdad? El EDTA es ese tubito lila, ¿verdad? Con el que siempre se extraen las muestras, ¿verdad? Pero hay veces que el paciente tiene como un anticuerpo que hace que aglutinen las plaquetas, ¿verdad? Que se agreguen. Entonces, pedir con EDTA y con citrato y hacer esa diferenciación, ¿verdad? Si es que ven que en el citrato tiene muchas más plaquetas que en el anticoagulante EDTA, entonces probablemente sea el problema de los anticoagulantes, del anticoagulante nomás. Tercer paso, después del interrogatorio y del recuento manual, si realmente es una plaquetopenia, entonces pedir un frotis de sangre periférica, ¿sí? Claro que todo esto, por ejemplo, si el paciente viene con sangrado, historia de sangrado, le van a pedir todo al mismo tiempo, no es que un día le van a pedir una cosa, el otro día le van a pedir otra cosa, ¿sí? Bueno, entonces pedirle el frotis de sangre periférica para evaluar la morfología, ¿verdad? La morfología de las plaquetas es igual a esta. Son unos pequeños fragmentitos que parece que tienen puntitos en su interior, ¿verdad? Que son los gránulos en realidad.
y estos son los eritrocitos, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, vemos cómo está realmente plaquetopénico, ausencia de plaquetas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros queremos definir en el frotis. Y también la morfología de las otras células, cómo están, que ya vamos a hablar acá. Entonces, ante una plaquetopenia, pedir el frotis de sangre periférica. ¿Por qué? Porque si es una verdadera plaquetopenia, entonces yo tengo que mirar las otras células, ¿verdad? Si realmente yo no encuentro plaquetas o encuentro muy pocas plaquetas, ver cómo están las otras células. Y acá, por ejemplo, les habla de los esquistocitos. Si hay esquistocitos y plaquetopenia, ojo, ese paciente es grave. Puede tratarse de una púrpura trombocitopénica trombótica o ser, por ejemplo, una coagulación intravascular diseminada, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo que hacer la disquisición diagnóstica. Si hay plaquetopenia y hay blastos, ¿verdad? Blastos son células inmaduras, malignas, ¿verdad? Que indican una leucemia, ¿verdad? Entonces ahí médula ósea, ¿verdad? Si hay microesferocitos, si hay glóbulos rojos aglutinados, entonces ahí puede ser también una anemia hemolítica asociada, ¿verdad? Cuando hay anemia hemolítica y hay plaquetopenia, que es también de origen autoinmune, se le llama síndrome de Evans. Ahora, si hay linfocitosis, linfocitos atípicos, entonces puede ser una infección. Y acá, por ejemplo, entra mucho a lo muy conocido por ustedes, ¿verdad? Que es el dengue. Dengue produce una plaquetopenia, pero es una infección viral, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a encontrar? Linfocitos atípicos, porque hay linfocitos activados, está trabajando en activar ese sistema inmunológico, ¿sí? Lo mismo pasa con otro tipo de infecciones, a veces también el mismo COVID, ¿verdad? Puede hacer un descenso de plaquetas por este mismo, pero lo que ustedes van a encontrar en el frotis de sangre periférica son linfocitos atípicos, que son los linfocitos activados, ¿verdad? Y si solamente hay plaquetopenia, ¿verdad? Y todas las otras morfologías son normales, entonces puede ser una púrpura trombocitopénica, una púrpura trombocitopénica idiopática o de origen autoinmune, ¿verdad? Idiopática es cuando no se le logra dar un nombre, ¿verdad? Pero principalmente la terminología más adecuada es la púrpura trombocitopénica autoinmune porque es la más frecuente. Bueno, y después, entonces, una vez que uno está mirando ese frotis de sangre periférica, ver cómo están las otras series hematológicas, pedir las serologías virales, reumatológicas. Entonces, siempre que tengan una plaquetopenia, pensar en que puede ser dengue. Bueno, sí, de repente si hay sintomatología de dengue, ¿verdad? Puede ser un VIH, hepatitis B, hepatitis C, ¿verdad? Entonces, pedirle todas esas serologías. Pedir los dosajes de vitamina B12 y ácido fólico, por ejemplo, si se acompaña de anemia megaloblástica principalmente. Helicobacter pylori. Y es muy importante el Helicobacter pylori porque se asocia muchísimo como un despertar del sistema inmunológico y causa una PTI, ¿verdad? Una púrpura trombocitopénica idiopática. Electroforesis de proteínas séricas, esto principalmente en los pacientes mayores, ¿verdad? Donde podemos pensar ya en un mieloma múltiple. Y el estudio medular a todo paciente con plaquetopenia, ¿verdad? De origen indefinido y que tiene más de 60 años, ¿sí? Entonces, podemos pedirle todas estas serologías, ¿verdad? Pero si tiene más de 60 años también tiene que entrar en la investigación medular. La plaquetopenia inducida por drogas, ¿verdad? Es muy frecuente, principalmente aquellos pacientes que son polimedicados, ancianitos. Van a haber pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, que está tomando furosemida. Acá ven cómo la lista es súper larga, ¿verdad? Que están tomando furosemida, hidroclorotiazida, puede tomar dioxina. Entonces, hay varios medicamentos. ¿Y cómo vamos a saber? Sacando la medicación, ¿verdad? La única forma de saber si era una trombocitopenia inducida por una medicación es sacando el medicamento y esperando por lo menos hasta 10 días a ver si eso mejora, ¿sí? Solamente eso. La púrpura inducida por heparina es
es tan importante que tiene un mecanismo diferenciado, ¿verdad? Y también hay que pensar enseguida, ¿por qué? Porque de eso depende. Uno no suspende por suspender nomás una heparina porque sabe que, por qué está ahí, ¿verdad? ¿Por qué se le está dando la heparina? Y es para prevenir la formación de un coágulo, ¿verdad? Es en pacientes que están encamados en el hospital o principalmente para tratar una trombosis. Entonces, suspender por suspender sin estar seguro si la plaquetopenia es producida por eso, entonces no está bien, ¿verdad? Sin embargo, para eso hay una escala que te determina, por ejemplo, según estos parámetros, si hay mayor o menor posibilidad de que esa plaquetopenia sea inducida por heparina. Principalmente teniendo en cuenta que de cuánto bajó la heparina, las plaquetas, de cuánto, y acá dice, por ejemplo, que se le asigna 2 puntos, si es que el recuento bajó más del 50%, si en cuánto tiempo bajó, si fue entre los 5 y los 10 días, bueno, entonces hay más posibilidad. No puede ser, por ejemplo, que al día siguiente de iniciar la heparina baje, ¿verdad? Entonces, probablemente es por otra cosa. Si hay una trombosis, ¿verdad? Porque la trombosis es una consecuencia de la trombocitopenia inducida por heparina, ¿verdad? Tiene ese efecto idiosincrático, ¿verdad? Y si es que se puede llegar a descartar otras causas, ¿verdad? Que es muy difícil, ¿verdad? Por un paciente, por ejemplo, que está internado en UTI y que tiene luego muchas medicaciones y tiene, por ejemplo, una infección, bueno, tiene mucho sangrado, entonces no vas a saber si es que vos estás descartando otras causas, ¿sí? Ese sí va a ser difícil de puntuar. Pero entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿cuánto le das de punto para la probabilidad? Y si hay una probabilidad alta, entonces ahí recién suspendemos la heparina, ¿sí? Y corremos el riesgo, pero suspendemos, ¿sí? Por eso que se creó ese score. Bueno, y después tenemos las trombocitopenias inmunes, ¿verdad? Que son las más frecuentes, que pueden ser agudas, producidas por infecciones como el dengue, por medicaciones, las crónicas producidas por VIH, hepatitis B, Helicobacter pylori, lupus. ¿Cómo son estas trombocitopenias? Son periféricas, ¿verdad? Son producidas por aumento de la destrucción. ¿Cómo se trata? Con tratamiento, por ejemplo, del cuadro viral, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, hablando de VIH, ¿verdad? O retirando la droga. Y cuando se asocia al Helicobacter pylori es hacer un tratamiento erradicador del Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque ese es el promotor del proceso inmunológico, ¿sí? Entonces se elimina el Helicobacter pylori y generalmente el paciente vuelve otra vez a su recuento normal. Cabe destacar que cuando es una plaquetopenia inducida por Helicobacter pylori, no es una plaquetopenia severa, ¿verdad? Generalmente es alrededor de 100.000, 90.000, así nomás suele ser, no suele ser con recuentos demasiado bajos. Cuando sospechamos de una trombocitopenia inmune, ¿verdad? Haciendo estas investigaciones, entonces no es una buena idea transfundir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mecanismo inmunológico está ahí y va a destruir también esas plaquetas transfundidas, ¿sí? El tratamiento siempre es corticoides. Hablando, por ejemplo, acá de la trombocitopenia idiopática o autoinmune, ¿verdad? La autoinmune, entonces, es la más frecuente, solo que es un diagnóstico de exclusión. Si ustedes tienen un paciente que viene para investigación de plaquetopenia, ¿verdad? Le van a decir que primero le van a pedir una serie de estudios, ¿verdad? Que probablemente no salga nada, ¿verdad? Pero que si no sale nada, ustedes van a pensar en que es una plaquetopenia de origen autoinmune, ¿sí? Entonces, tiene que entender que si no sale nada, es más probable de que sea eso porque es por frecuencia. Bueno, cuando las plaquetas son menor a 20.000 y sin sangrados, se puede iniciar el tratamiento.
¿verdad? Y cuando es menor a 30.000 y tiene sangrados también. Ahora, viene un paciente con una púrpura, ¿verdad? Trombocitopénica autoinmune y tiene 70.000 plaquetas, pero el paciente no sangra, ¿verdad? No tiene ninguna probabilidad de procedimiento quirúrgico, está nomás, tiene nomás plaquetas bajas y vos ya le diagnosticaste como púrpura trombocitopénica autoinmune porque ya descartaste todas las otras causas, entonces ese paciente no se trata, ¿verdad? Se mantiene solamente en observación, ¿verdad? Y eso es lo que incomoda un poquito a la gente porque ellos ya quieren tratarse, ¿verdad? No, ¿por qué voy a dejar que baje más mi plaqueta? Pero no, ¿verdad? Tienen que recordar que muchas veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. Entonces, corticoides, darle nomás sin mucha necesidad, puede causar mayor estrago, ¿verdad? Que dejarla así nomás, ¿verdad? Sin necesidad de tratamiento. Ahora sí van a tener que hacer controles, ¿verdad? Por lo menos cada 2 meses, hacer su recuento de plaquetas, y si tienen menor sangrado ya tiene que hacer otra vez y hacer un control, ¿verdad? Bueno, entonces corticoides. Hay varios esquemas de corticoides. De acuerdo a la severidad se va eligiendo, ¿verdad? Realmente es de prednisona por vía oral, se puede hacer metilprednisolona, ¿verdad? O esquemas de dexametasona, ciclos, ¿verdad? Esa es la primera opción. Después también podemos hacer inmunoglobulinas, ¿verdad? Estas son las opciones. Esa inmunoglobulina anti-D, acá por lo menos no usamos mucho. Sí, la inmunoglobulina humana IgG. No podemos dejarle al paciente mucho tiempo con corticoides, ¿sí? No es una buena idea mantener al paciente con dosis altas porque le funciona, bueno, súper bien, mejora sus plaquetas, llega a 100.000, a 200.000 inclusive de plaquetas, pero con 40 miligramos de prednisona, ¿verdad? No le puedo yo condenar a tener una medicación que puede ser, es muy buena en el sentido de aumentar nuestras plaquetas, pero puede ser muy perjudicial para el paciente, ¿verdad? Como es el corticoide, principalmente si tiene factores de riesgo, es diabético, es hipertenso, le va a descompensar toda esa parte, además que, ¿verdad? Produce la retención líquida, eh, produce osteopenia, osteoporosis, ¿verdad? Entonces, aparte también toda la fascia, la fascia coxingoide, ¿verdad? Entonces todo eso tenemos que evitar. Entonces siempre tenemos que tener ya en cuenta de que vamos a tener que darle una medicación. Pero ¿y cuánto tiempo es lo que le vamos a tratar a estos pacientes? Los adultos, las púrpuras se tratan generalmente ya de forma indefinida, porque es como un lupus que se está despertando, es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Y es diferente, por ejemplo, de los niños en que es autolimitado, ¿verdad? Ellos pueden tener ciertas alteraciones inmunológicas y después se autolimitan, que generalmente fue desarrollado de repente post vacuna o post cuadro viral, ¿verdad? En los adultos se comporta diferente porque se cronifica generalmente, ¿verdad? Se cronifica, hasta inclusive se puede de repente tratar de suspenderle un tiempo, pero muchas de las veces se ven recaídas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo fue su manifestación inicial, uno puede de repente pensar en suspenderle o no, ¿verdad? Otro tratamiento son las azatioprinas, estos son todos inmunosupresores, ciclosporina, ciclofosfamida, rituximab, que es un esquema muy bueno también, ¿verdad? Principalmente aquellos que responden poco a corticoides, es una segunda línea. Y después tenemos la esplenectomía, ¿verdad? ¿Qué hacemos con la esplenectomía para tratamiento? Sacamos el sitio de destrucción, ¿verdad? En realidad nosotros acá no estamos tratando el problema inmunológico, ¿verdad? Nosotros con la esplenectomía lo único que estamos sacando es dónde se va a destruir esa plaqueta. Entonces aumentamos su vida media, ¿verdad? No tiene más dónde destruirse. Entonces vive ahí con su anticuerpo, pero vive más tiempo, ¿sí? Entonces con eso se logra una remisión. Ese sí puede ser que se cure, ¿no? Pero 80% de los pacientes nomás responden y otro porcentaje empieza a hacer destrucción, igual por ejemplo un hígado, que es también un órgano del sistema retículo endotelial. Bueno,
Y después están otras medicaciones que son agonistas del receptor de trombopoyetina, algo así como la eritropoyetina para los glóbulos rojos, es la trombopoyetina, ¿sí? Hay dos nombres comerciales más conocidos, el Trombopac y Romiplastin. Del Trombopac hay disponible acá, ¿sí? Solo que el costo es muy elevado todavía. Bueno. Doctora, Hola. una preguntita. Sí. ¿Cuánto tiempo después de probar con los corticoides vos ya pasaría a considerar irte a inmunosupresores o a la esplenectomía si es que no responde, por ejemplo? Para que haya respuesta a un corticoide, máximo 2 semanas. Sí. Tiene que haber, si va a responder al corticoide, va a responder en esas 2 semanas. ¿Sí? Si no respondió en ese tiempo, ya no va a responder. Pero en realidad, también así, si responde al corticoides, ¿verdad? Yo para poder dejarle una medicación basal, voy a dejarle un inmunosupresor como la azatioprina y le voy a disminuir el corticoide. ¿Sí? Prefiero dejarle, por ejemplo, sin corticoide, pero con un inmunosupresor, ¿verdad? Eso es lo ideal. Pero así falta de respuesta, es 2 semanas, no mejora, entonces ese corticoide ya no le va a funcionar. Dale, Bueno. gracias, doctora. La púrpura trombocitopénica trombótica es una enfermedad súper grave, ¿verdad? Ya hablamos un poquito de esto también el año pasado, en donde se producen, ¿verdad?, anticuerpos que destruyen el ADAMS 13, ¿verdad? El ADAMS 13 es el que tiene que romper la molécula de el de von Willebrand, ¿verdad? Y esa molécula, si no se rompe, queda como un multímero de alto peso molecular y empieza a agregar todas las plaquetas dentro de ella, ¿verdad? Como que la atrae a todo y se hace un bolonque ahí porque no se puede controlar esa adhesión y agregación plaquetaria, ¿verdad? Entonces, es muy importante, asa molécula ADAMS13 es fundamental, ¿verdad? Entonces, en esta enfermedad lo que se produce es una disminución generalmente autoinmune de ese ADAMS13. Las causas generalmente es inmunológica, que es la que se le llama agudo idiopático, la crónica recurrente, familiar, de repente se le llama a las que son hereditarias, por ejemplo, tienen una disminución congénita del ADAMS13, ¿verdad? También se puede producir secundario a trasplantes, secundario a uso de medicaciones, por ejemplo, el tacrolimus o la ciclosporina, que son usados mucho en pacientes para rechazo, ¿verdad? Los pacientes trasplantados. Entonces, esos pueden inducir a un proceso inmunológico que desarrolla una púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Cuál es la característica de esta púrpura trombocitopénica trombótica? Bueno, había antes una pentada, ¿verdad?, que ahora mismo ya no se usa más tanto, pero era tener la presencia de anemia hemolítica, en este caso es anemia hemolítica intravascular, trombocitopenia, falla renal, compromiso neurológico y fiebre, ¿verdad? Cuando se presentaban esos 5 parámetros, esos 5 datos clínicos, entonces ahí ya podíamos cerrar el cuadro, pero probablemente ya era muy tarde, ¿verdad? Ya eran pacientes muy graves y que ya prácticamente no tenían forma de revertir. Entonces, cuando hablamos de la aproximación actual, como cuando vamos a sospechar, ¿verdad?, es cuando tenemos una anemia hemolítica microangiopática, en este caso intravascular, ¿verdad?, con trombocitopenia, ¿verdad? Anemia hemolítica, entonces, como ya hablamos la vez pasada, tiene que ser una anemia, ¿verdad?, en este caso regenerativa, ¿verdad?, por ser hemolítica, bilirrubinas aumentadas a expensas de la indirecta, ¿verdad?, todos los marcadores, LDH, aptoglobina, ¿verdad?, aptoglobina disminuida y LDH aumentado, ¿verdad? Presencia de esquistocitos es cuando hablamos de intravascular, ¿sí? Y una cosa que tiene las anemias hemolíticas intravasculares, en este caso la microangiopática, es que el CUMS
es negativo, ¿sí? El KUNS es negativo porque el mecanismo no es inmunológico. O sea, en este caso, por ejemplo, la púrpura trombocitopénica trombótica, hay un mecanismo inmunológico, ¿sí? Pero no está dirigido contra el glóbulo rojo. Está dirigido contra el ADAMS13, ¿verdad? Entonces no le está produciendo una hemólisis autoinmune. La hemólisis ya es una consecuencia nomás ya de esa formación de coágulos, de esa coagulación intravascular diseminada que se está formando, ¿verdad? Y que está haciendo que cuando pasen los glóbulos rojos por ese vaso sanguíneo prácticamente todo coagulado, entonces ahí se rompe, ¿verdad? Entonces es una destrucción de glóbulos rojos intravascular, pero el mecanismo inmunológico no está dirigido contra el glóbulo rojo, por lo tanto el KUNS directo es negativo, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes tienen una sospecha de hemólisis, fundamental es que tengan el test de KUNS directo, principalmente, ¿sí? Bueno, ¿cómo es en la clínica? Van a ver todo lo que es sangrado de hemostasia primaria. Bueno, estos pacientes generalmente sangran, tienen mucho sangrado porque es grave, ¿verdad? Gastrointestinal, tienen hematemesis, tienen rectorragia, ¿verdad? Tienen petequias por todos lados, tienen alteración neurológica, desde dolor de cabeza hasta convulsiones y coma, fiebre, van a estar histéricos, ¿verdad? Por la hiperbilirubinemia, tienen daños renales, que ya puede ser o un aumento de urea creatinina o una proteinuria, hay dolor precordial, hay insuficiencia cardíaca, dolor abdominal también pueden producir. Bueno, entonces la investigación está dirigida a ver por qué es la plaquetopenia, a mirar el frotis, ¿verdad? Ver si es que hay presencia de quistocitos, ¿verdad? Y hacer el test de KUNS, ¿verdad? Esa es una de las cosas más importantes. A ver si no sé si les puse acá. Sí. Entonces acá le pongo estas dos imágenes. Una es para mostrarle que este frotis no tiene plaquetas, ¿sí? Ven acá como tiene un montón de glóbulos rojos, pero no hay plaquetas. Y también acá ya se pueden ver algunas células, unos eritrocitos destruidos, ¿verdad? Que acá van a ver mejor. Este es el típico esquistocito, ¿sí? Que parece que tiene cuernito acá y acá. Este sí que parece una tanga. Ese es también parecido, ese también es un esquistocito. Entonces, son eritrocitos destruidos. A ver, no sé si acá les puse. Acá. Acá, por ejemplo, para confirmar, yo puedo tener mi sospecha porque tiene una anemia con esquistocitos, hemolítica, y tengo plaquetas bajas, pero si yo voy a confirmar el diagnóstico, tengo que tener el dosaje de ADAMS13, ¿sí? Entonces ahí voy a ver que mi ADAMS13 está disminuido, ¿sí? Y ahí voy a hacer el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento? Se puede iniciar con corticoides, ¿sí? Pero nada va a ser más efectivo que la plasmaféresis, ¿sí? La plasmaféresis en este caso es para hacer un recambio plasmático. Yo voy a hacerle con un equipo, sacarle el plasma donde yo creo que están los anticuerpos, ¿verdad? Esos millones de anticuerpos, voy a sacarle de su circulación, ¿verdad? Y voy a ponerle, por ejemplo, solamente suero o suero albuminado, ¿verdad? No le va a hacer mal al paciente perder un poco de plasma, ¿verdad? Es porque yo le voy a tratar de reponer con un plasma normal o con un suero albuminado, pero que él pierda esos anticuerpos, ¿sí? Entonces ese es el objetivo de la plasmaféresis. Y nunca transfundir plaquetas, ¿sí? No transfundir. Porque no es en el sentido de que va a empeorar, sino que va a destruirse de cualquier manera porque está el sistema inmunológico activado. Bueno, entonces acá, siempre tener en cuenta cuando tienen un paciente con hemorragia, tratar de graduar, ¿verdad? Tratar de graduar. Un paciente tiene mucha hemorragia, poca hemorragia, entonces pueden usar esta escala, ¿verdad? De la OMS para saber en qué grado está.
¿Y cuándo transfundimos o cómo transfundimos cuando hay disminución de plaquetas? ¿Sí? Transfusión de concentrado de plaquetas, cuando hay hemorragia de grado 2, pero que se le atribuye al déficit de plaquetas, ¿sí? Más de grado 2. Mantener más de 50.000 plaquetas, solamente, por ejemplo, si es que hay sangrado de sistema nervioso central. Por ejemplo, una ACV. Viene un paciente con un ACV hemorrágico y tiene plaquetas de 30.000. Yo tengo que transfundirle porque de eso depende de que el paciente no tenga más sangrado, ¿verdad? Cuando hay una hemorragia masiva, bueno, entonces ahí tengo que también transfundirle, principalmente si tiene menos de 75.000 plaquetas. Y le transfundo también en una coagulación intravascular diseminada, siempre teniendo en cuenta que el único tratamiento de la coagulación intravascular diseminada es tratar la causa, ¿verdad? Ya sea la infección, lo que sea. ¿Cómo se transfunde plaquetas? Y esto les voy a decir muy en serio, porque no quiero ver, a ver, voy a anotarlo todos los nombres de ustedes. No quiero después ver pedidos de transfusión. Ustedes saben que yo estoy en banco de sangre también, ¿verdad? Pedido de transfusiones de ustedes, ¿verdad? Diciendo, por ejemplo, una unidad de plaquetas para un adulto, ¿verdad? Eso no le va a hacer ni cosquilla. No le hagas nomás si le vas a hacer una unidad de plaquetas a un adulto, ¿verdad? Entonces, es un volumen o una unidad por cada 10 kilos del paciente. Entonces, en promedio, si el paciente tiene 70 kilos, se le da 7 unidades, ¿verdad? Si es posible, tiene que ser del mismo grupo sanguíneo, ¿verdad? Si es posible. Y si no, igual se le hace. ¿Por qué? Porque en realidad el concentrado de plaquetas no tiene glóbulo rojo, ¿verdad? No debería de tener. O si tiene, la cantidad es mínima, ¿verdad? Pero también está lo que se llama incompatibilidad menor, en donde están los anticuerpos del donante, ¿verdad? Que también pueden reaccionar, pero menormente, con el antígeno, ¿verdad? Del paciente. Entonces, si es posible, se le hace el mismo grupo, si no, igual se le hace, pero el rendimiento, el incremento que pueda tener, ¿verdad? Va a ser un poquito menor, ¿verdad? Ahora no me digan, no lo puedo hacer porque no es su mismo grupo. Tampoco se puede, pero recuerden que no va a subir tanto como si fuese su mismo grupo sanguíneo, ¿sí? Las plaquetas por aféresis, o sea que la donación por aféresis equivale el de una extracción de un donante que se saca por aféresis, que es otro procedimiento, equivale a 6 volúmenes, ¿sí? Solo que acá, por ejemplo, no hacemos todavía, pero recuerden nomás que es mucho más que una extracción por donación normal. Se puede hacer hasta cada 12 horas, principalmente si son pacientes muy graves. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a transfundir? También según las recomendaciones, principalmente cuando es menos de 5.000, ¿verdad? Cuando es menos de 10.000, si es que el paciente no tiene factores de riesgo. Menos de 20.000 transfundimos también, pero sí, si tiene fiebre, por ejemplo. Acá les puse, creo que les puse. Menos de 50.000 si van a hacer procedimientos invasivos. Bueno, entonces acá también es un poquito una lucha con los cirujanos, con los ginecólogos, ¿verdad? Que quieren que su paciente tenga luego plaquetas normales, ¿verdad? Entonces acá las recomendaciones en realidad son de transfundir, por ejemplo, tiene 70.000 plaquetas y se va a someter a un procedimiento, ¿verdad? Que es prácticamente de urgencia o un procedimiento electivo, ¿verdad? De repente tiene una púrpura. Yo, por ejemplo, no le estoy tratando porque el paciente tiene una púrpura controlada que no sangra, ¿verdad? Entonces, el cirujano quiere sí o sí que le transfunda porque tiene 70.000 plaquetas. Y ahí va a ser siempre una disputa, porque yo no le voy a transfundir porque mis recomendaciones dicen que no hay ninguna necesidad si no tiene menos de 50.000 plaquetas, ¿verdad? Pero va a quedar siempre eso en una disputa, ¿sí? Ahora, si tiene sangrado del sistema nervioso central o se va a operar ahí del ojo, siempre tiene que ser más de 100.000 plaquetas
para esos procedimientos. Cuando no vamos a transfundir, ¿verdad? Cuando son púrpuras autoinmunes, ¿verdad? Y púrpuras inducidas por heparina, o cuando es una púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Cuánto más o menos sube por cada transfusión? O sea, que por cada paquete, vamos a decir. Tampoco tienen que poner pool de plaquetas, ¿sí? Porque el pool se prepara de acuerdo a lo que se pide. Se prepara un pool de 3, de 4, de 6 volúmenes, ¿sí? Entonces, realmente tienen que pedir la cantidad exacta en volúmenes que necesitan. Acá está lo que les dije, ¿verdad? Que el mismo grupo mejora el rendimiento, quiere decir que va a subir más si tiene el mismo grupo. Bueno, con relación a las enfermedades hereditarias, el más frecuente es la enfermedad de von Willebrand, ¿verdad? Donde hay alteraciones cualitativas o cuantitativas del factor de von Willebrand, que es esta molécula, ¿sí? Que acá le estoy mostrando. Y justamente acá está la unión con el Adams 13, que es donde se tiene que clivar. ¿Cómo se va a manifestar? Sangrados, ¿verdad? De hemostasia primaria. Y si es que hay una disminución muy importante, también pueden tener sangrados profundos, ¿verdad? Porque acá les muestra algo que el factor de von Willebrand se une al factor 8. Es como si fuera el transporte del factor 8. Entonces, si hay poco factor de von Willebrand, entonces el factor 8 no puede funcionar bien. ¿Sí? Entonces, también pueden tener, como si fuera, es un factor, una enfermedad de von Willebrand, pero se comporta también como un hemofílico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo son los sangrados? ¿Verdad? Sangrados de nariz, y acá les muestran ciertas características, ¿verdad? Sangrados recurrentes, ¿verdad? Que generalmente duran más de 10 minutos, o que duran por lo menos 7 días después de un procedimiento. Bueno, hay varias cosas acá, pero son sangrados de hemostasia primaria, y lo principal es que le va a contar una historia de larga data, ¿verdad? Principalmente desde la infancia. O también les va a contar una historia familiar, ¿verdad? Lo que es muy frecuente. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar? ¿Verdad? Por la historia, ¿verdad? Y por el tiempo de sangría, ¿verdad? Que podemos pedir en el laboratorio, y el PFA100 que están prolongados, ¿verdad? Este estudio PFA100 no tenemos todavía para hacer acá. Después vamos pero sí el tiempo de sangría, ¿sí? Vamos a pedirle el estudio de factor de von Willebrand antígeno, ¿verdad? Que es y el cofactor de eritrocetina, que son los que más fácil podemos conseguir. Y si eso está disminuido, entonces ahí hacemos ya el diagnóstico. Y ven cómo hay varios tipos, ¿verdad? De enfermedad von Willebrand, y de acuerdo a eso otra vez se piden todos estos estudios, ¿verdad? Yo por lo menos con que ustedes sepan estos dos, ya estoy feliz. ¿Cómo se trata? ¿Verdad? Generalmente se trata con desmopresina, porque la desmopresina aumenta los niveles de von Willebrand, por lo menos de forma transitoria, ¿verdad? Por lo tanto, se hace solamente previo a procedimientos, por ejemplo. Se van a hacer una cirugía, entonces se le hace desmopresina, que generalmente es intranasal, y se opera. Entonces ahí le da un poquitito de potencia, ¿verdad? Para que pueda operarse. Y también se le ayuda con los antifibrinolíticos, ¿verdad? Ahí se puede usar, por ejemplo, el famoso betancilato, ¿verdad? Mercilok, o lo que es más eficiente se llama ácido tranexámico. Bueno, no sé si cómo están de tiempo, si tienen otra clase. No, doctora, no tenemos nada después. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Porque es un poquito largo. Entonces acá la parte de la alteración de la hemostasia secundaria, esta parte ya saben, ¿verdad? Lo que es la cascada de coagulación, y qué vamos a hacer cuando tenemos una discrasia sanguínea, ¿verdad? Discrasia sanguínea es, entonces, o una alteración laboratorial, ¿verdad? O una alteración, un sangrado mismo, ¿verdad? Primero solicitar los estudios de coagulación, ¿verdad? Y acá para que recuerden nomás, ¿verdad? El tiempo de hemorragia valora la hemostasia primaria. El test de funcionalismo plaquetario, que es el FA100, valora las plaquetas. Este es el que le dije que no tenemos acá.
El tiempo de protrombina mide la vía extrínseca y el tiempo de tromboplastina parcial, activado generalmente, mide la vía intrínseca. Después tenemos el tiempo de trombina, que mide el fibrinógeno, ¿verdad? Y el tiempo de coagulación, que ya no se usa más, ese, olvídense de ese. Y el dímero de IPDF, que estudia en el sistema fibrinolítico, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un sangrado, estudiamos todos esos, y después, si realmente está alterado, pedimos una corrección con plasma normal al 50%. Entonces acá tenemos que si el TP está prolongado, ¿verdad? Repetimos el estudio, y si vuelve a salir prolongado o un TTPA, ¿verdad? Pedimos una corrección con plasma normal. ¿Qué quiere decir eso? Usamos nuestro plasma, el plasma del paciente, y mezclamos con un plasma de un paciente, de una persona que sabemos que está normal, su TP, y juntamos y volvemos a hacer la medición. Si mejora, si de tener, por ejemplo, en realidad a mí me gusta más lo que se le no solamente el TP en segundos, sino que en actividad. Generalmente le sale en porcentaje, ¿verdad? Van a ver siempre eso en los estudios. Le dice 15% y 15 segundos y le pone siempre abajo 70%, por ejemplo, ¿verdad? Entonces fíjense siempre en ese que dice porcentaje. Si de tener, por ejemplo, 50% de TP, ¿verdad? O, qué sé yo, 18 segundos, haciendo esa corrección con plasma normal, que es un estudio que ustedes piden, ¿verdad? Si mejoró, fue a 80%, quiere decir que mejora, ¿verdad? Mejora la actividad, ¿verdad? De esos factores de coagulación, quiere decir que hay una deficiencia de coagulación de los factores de coagulación. En este caso, del TP, son de la vía extrínseca, ¿verdad? Ahora, si haciendo esa corrección no mejora, entonces quiere decir que hay presencia de inhibidores de factores de la coagulación. Y estos inhibidores generalmente son anticuerpos, ¿sí? Procesos autoinmunes. Entonces también acá, la misma cosa se hace para el TTPA, se pide la corrección, ¿verdad? Con plasma normal al 50%, y si se corrige, si se ve que se normaliza el TTPA, entonces ahí quiere decir que hay deficiencia de factores de la vía extrínseca, de la vía intrínseca, y si no corrige, quiere decir que hay inhibidores, ¿sí? Entonces acá esto para que sepan nomás cómo investigar, ¿verdad? De acuerdo a qué está prolongado, ¿sí? Si está prolongado el TTPA, factores de la vía intrínseca. Si está prolongado el TP, ¿verdad? TP prolongado, acá. Un segundo. Acá, TP prolongado, factor 7 nomás, que es factor de la vía extrínseca, ¿sí? Si los dos están prolongados, entonces factores de la vía común o fibrinógeno, ¿sí? Eso es importante. Y cuando transfundimos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, un sangrado de hemostasia secundaria, ¿verdad? Tiene un sangrado, vamos a suponer que viene para una cirugía y su TP está muy prolongado. Ya te dice, bueno, voy a transfundir. Generalmente no se transfunde solamente para un procedimiento quirúrgico, a no ser que tenga historia de sangrado realmente. Cuando también se usa plasma, cuando hay transfusión masiva, ¿verdad? Esos pacientes, esos códigos rojos, ¿verdad? Si ustedes ya estudiaron seguro en gineco, ¿cuáles son los códigos rojos? O los accidentados, por ejemplo, que tienen transfusiones masivas o sangrados masivos, ¿verdad? Y acá les puse un poquito para explicarles cómo eran los sangrados masivos, ¿verdad? Para reversión de pacientes con uso de anticoagulante, warfarina principalmente, ¿verdad? Se puede usar también si es que hay un sangrado muy grave como los sangrados del sistema nervioso central, ¿verdad? Pero no solamente para corregir un factor de coagulación, un TP prolongado, ¿sí? Eso. Si de repente hay un TP muy prolongado y el paciente tiene historia de sangrados anteriores, sí se puede hacer la transfusión previa, pero teniendo en cuenta que hay que hacer solamente 2 horas antes para que pueda ser efectiva, ¿sí? Si la hacemos, por ejemplo, un día antes y al día siguiente recién se va a operar, olvídense, su TP ya volvió a estar bajo. Bueno, después tenemos las hemofilias, ¿verdad?
Las hemofilias son deficiencias de factores 8 y 9, ¿verdad? Factores de la vía intrínseca. Entonces producen sangrados de hemostasia secundaria, ¿sí? Sangrados profundos, como ya habíamos hablado el año pasado, que se va a apagar. Un ratito voy a poner mi cargador, no me olvido. Creo que en este no va. Espérenme un ratito. Creo que se va a apagar. Espérenme un ratito. Voy a mudar. Bueno, siguen ahí. Yo no Sí, consigo. doctora. ¿Tienes problemas con tu cargador? Sí, pero ya conseguí, pero no me carga. Y si querés podemos dejar para continuar otro día, doctora, si es que no te funciona.